Ok. Aquí dice Euler. Voy a recuperar el programa. Y bueno, este es el formulario donde se ingresan los datos. Entonces, la ecuación que resolvemos es esta, que dice FF igual a menos Y. En el primero, mediante el primer procedimiento, borramos esta palabra que dice memo 1. En el siguiente procedimiento, leemos los datos. Y este es en el procedimiento datos, y en el procedimiento cálculo realizamos el cálculo, es decir, la aproximación de Euler. Veamos entonces. Al ejecutar, entonces podemos observar que los datos ya están introducidos. Acá los datos ya están introducidos. El límite 0, el límite B, 1, el número de operaciones y el valor inicial. Entonces decimos calcular. Y esta es la solución, tan rápido como eso. Este es el valor, por lo tanto, que debemos llevar al cuadro de cálculo. Si queremos ver a todos los pasos intermedios, decimos clic aquí y decimos calcular. Y se muestran todos los pasos ejecutados. Entonces estamos retrocediendo para ver los primeros pasos que habíamos hecho en la presentación. Entonces decíamos 0.01, un milésimo, el valor de Y, que aquí estoy llamando W, igual a 0.99. Cuando H, que aquí se llama T, pasa a 0.02, entonces el valor de Y es 0.998001. Eso tenemos en la presentación. Cuando pasamos a 0.03, el resultado es 0.97, 2 veces 0, 2999. Creo que hasta ahí teníamos anotada en la presentación. Sabemos que hay que efectuar el cálculo 1000 veces y eso está, por lo tanto, acá está las 1000 veces. Ahí están las 1000 veces.
Y, por supuesto, terminamos cuando x es igual a 1, que aquí se llama t, y este es el delta y sub m. No, perdón, este es el valor de E, ¿no es cierto? Calculado mediante la aproximación de Euler, ¿verdad? Es el valor de E a la menos 1. Este es el valor de E a la menos 1 mediante este método. Este es el número que anotamos en la fila número 2. Cuando nosotros decimos 10.000 veces, dejamos de tiquear esto para mostrar directamente el cálculo que realiza el programa en 10.000 oportunidades. Entonces, el resultado, por supuesto, ya no es semejante a este, que dice 0,367695. El resultado es 0,367861. Esto después de 10.000 veces para completar el cuadro. Si nosotros vamos ahora a la práctica, en la práctica hemos dicho que el próximo ejercicio será para un valor de y igual a 2 veces y negativo. Entonces tenemos aquí 2 por menos 2 veces y, el penúltimo ejercicio. Y ejecutamos el programa. Decimos cosa, el programa. Decimos calcular y el resultado para 1000 es 0,135064. Cuando decimos 10.000 veces, aquí aumentamos, por lo tanto, un 0 y decimos calcular. Entonces, para 10.000 veces hay diferencia. Aquí es 13,5308. Aquí es 13,5064. Bien. Cuando en el último ejercicio decimos y al cuadrado, entonces aquí en vez de 2 tendremos y menos y al cuadrado. Y ahora ejecutamos. Para los mismos datos decimos calcular y el resultado después de 1000 pasos es 0,499826. 0,499826. Y si decimos 10.000, entonces al ejecutar el resultado es diferente. Dice 0,4998, no, 99, 0,4999, 8267. Eso en el caso de que de y respecto de x. F y x es igual a menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado. Entonces, esto es demostrativo para que ustedes tengan los resultados de los tres casos, tanto menos y con 1000 pasos y 10.000 pasos, y menos 2 por y, también 1000 pasos y 10.000 pasos.
que ya hemos visto. Y este último caso, donde la función es menos y al cuadrado. Y tenemos resultado para 1000 y para 10.000 pasos. Entonces, estos datos les van a ayudar a poder verificar vuestros resultados. ¿Está entendido, queridos jóvenes? Sí. Bien, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y voy a abandonar el programa. Save Changes. No, quiero que quede en -y y voy a abandonar el lenguaje. Exit. Y voy a ir a ver con ustedes algo relativo al lenguaje MATLAB. Lo que les he mostrado es en el Turbo Pascal moderno. Entonces, aquí voy a entrar a cálculo numérico. Ustedes están viendo mi pantalla y voy a ver un poco de programación con MATLAB en calidad de texto plano. Bien. Para empezar, acá estoy mostrando el escritorio del lenguaje MATLAB en su versión 2020, que ya conocen ustedes. Ya conocen ustedes. No le hice campito abajo y sí lo he hecho por acá para que vayamos acostumbrándonos a ver la pantalla del lenguaje MATLAB. Introducción a la programación en MATLAB. Esto he conseguido de este profesor Mauricio Tejada de la Universidad Alberto Hurtado. No sé de dónde será. Me ha parecido una presentación bastante interesante del lenguaje MATLAB. Dice, este curso enseña programación en MATLAB a aquellos que tienen muy poca o ninguna experiencia previa en el tema. Vamos a aumentar un poquito. MATLAB es usado como programa base porque es fácil de aprender. Es versátil y es muy útil para el análisis numérico. Además, es por ahora el estándar en la profesión. Como complemento, a lo largo del curso, se presentarán diversas aplicaciones a problemas económicos, que por supuesto son más sencillos que los problemas ingenieriles, como el que hemos visto en el último ejemplo. El curso requiere que el alumno acompañe las clases con su computador para replicar los ejercicios y aplicaciones provistas. Este es el contenido de este curso: motivación, primeros pasos en MATLAB, manejo de matrices, manejo de funciones de MATLAB, importando y exportando datos, aplicaciones 1, programar en MATLAB, aplicaciones 2, diferenciación e integración numérica, ecuaciones no lineales,
que es nuestro próximo tema, ya que la introducción al análisis numérico es el primer capítulo. Optimización, métodos numéricos de optimización, el toolbox de optimización en MATLAB. Esto es algo realmente que diferencia al MATLAB del resto de los otros lenguajes. Yo le llamo accesorios. MathWorks, que es la dueña de MATLAB, le llama Toolbox. Aplicaciones 3 y termina ahí este pequeño documento. Referencias, no nos interesa mucho. Soluciones numéricas versus soluciones algebraicas. Para motivar, tomamos el ejemplo presentado en el capítulo introductorio del libro de Miranda y Fackler. Consideremos la siguiente función de demanda, Q igual a P a la menos 0.2. Dos preguntas fáciles de responder. ¿Cuál es la función inversa de demanda? Y pregunta 2, ¿cuál es el precio que clarea el mercado cuando la cantidad es 2? Respuesta. La solución algebraica es P elevado P igual a Q a la menos 5. Entonces, usando una calculadora, las cosas van de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje de programación MATLAB puede trabajar como una calculadora. Y el signo de potencia es este que estamos observando. 2 elevado a la menos 5. Y eso es igual a 0.0312. Ahora, intentemos con una función de demanda algo diferente. Esta función contiene dos términos. Una demanda doméstica y una demanda por exportación. Usando argumentos formales basados en los teoremas de valor intermedio y de la función implícita, se puede establecer que la función inversa de demanda está bien definida, es continua y estrictamente decreciente. Por tanto, existe un único precio que clarea el mercado. Solución a las preguntas 1 y 2. No existe una solución cesada para la función inversa de demanda. ¿Cómo calculamos el precio que clarea el mercado? Alternativa de solución. P 0.5. Aquí empieza un proceso iterativo de I que varía de 1 a 100. Y esta es la función delta P que actualiza al P inicial. ¿Cuándo termina el proceso de cálculo? Cuando el valor absoluto del delta P es menor a 1 por 10 a la menos 8. Cuando esto se cumple, dice break. Mientras tanto, dice continúese calculando hasta que finalmente se hace un display, una muestra del valor P. Entonces, cuando se ejecuta el programa, el valor resultante es 0.1542. Incluso podemos ver cómo luce la función de demanda inversa usando la misma idea. Estos son problemas un tanto económicos,
Pero aquí estamos observando que la solución numérica puede darse mediante este conjunto de instrucciones. Y el resultado acá será un conjunto de valores QP, un conjunto de valores QP. Y se muestran los resultados de esta manera. Ahora, estos valores que se han obtenido y que están en las variables, en los vectores Q y P, así como estamos observando, podemos plotearlos. Y con solo estas tres instrucciones podemos mostrar el ejercicio. El Y label es precio y el X label es cantidad. ¿Qué vamos a plotear? Todos los puntos que están acá, ¿no es cierto? Que básicamente son Q y P. Esto es Q y esto es P. Dice, incluso podríamos usar interpolación lineal para evaluar puntos de la función de demanda fuera de los encontrados en la tabla que caracteriza la demanda. Primeros pasos en MATLAB. Esta ha sido, como ustedes podrán observar, una presentación rápida donde a través del programa se genera este conjunto de valores que podríamos necesitar entender o podríamos no entender, pero sí observar cómo es posible que se genera una matriz de valores QP a través de este proceso iterativo y que ahora, mediante este display, una sola instrucción, podemos mostrar todos los valores que se han acumulado en la matriz conformada de dos columnas y varias filas. Segundo, conocidos estos valores, que por supuesto que están en el vector Q y en el vector P, ahora de lo que se trata es de plotear esto, o sea, de dibujar. Y eso es posible con estas tres instrucciones, ¿no es cierto? Plotear la relación de valores QP, los diferentes valores, y generar una curva representativa de esos valores, expresando que en la parte inferior está precio, en la parte superior está precio y en la parte inferior está cantidad. Bueno, vayamos ahora a los primeros pasos en MATLAB. MATLAB, abreviatura de Matrix Laboratory o Laboratorio de Matriz. Es uno de los paquetes más populares para realizar análisis numérico. En realidad no es un paquete, es un lenguaje. Esta palabra particularmente no me agrada. Es un lenguaje, no es un paquete. Ofrece un entorno de desarrollo integrado IDE con un lenguaje de programación propio, lenguaje M. Ese es el lenguaje de programación. Quiere decir, por lo tanto, que en este ejemplo que hemos visto, todavía no hay lenguaje generado. No se ha generado lenguaje, pero sí un conjunto de instrucciones. ¿Que se puede llevar esto a un lenguaje de programación? Por supuesto que sí. Bien. El lenguaje M, que es
el lenguaje del MATLAB. Es un lenguaje de alto nivel, high level, simple de aprender y usar. El costo está en los tiempos de ejecución. Si bien las computadoras que tenemos hacen que dicho costo se haya reducido, este lamentablemente no se ha eliminado y depende del problema que tengamos. Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar el algoritmo de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad ejecutora de las máquinas. ¿Qué está diciendo esto? Que nosotros somos los que vamos a conducir a la máquina. Nosotros vamos a generar las instrucciones a la máquina. No va a ser la capacidad ejecutora la que prevalezca. Un lenguaje de programación de bajo nivel es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. El uso de la palabra bajo nivel implica que el lenguaje sea menos potente que un lenguaje de alto nivel, sino que se refiere, no implica, perdón, el uso de la palabra bajo nivel no implica que el lenguaje sea menos potente que un lenguaje de alto nivel, sino que se refiere a la reducida abstracción entre el lenguaje y el hardware. Menú, ventanas y directorio. MATLAB almacena todo en la memoria RAM de la computadora. Para liberar la memoria se usan los siguientes comandos. La memoria se limpia con el comando clear. La pantalla se limpia con el comando clc. MATLAB usa el espacio de un directorio como área de trabajo. Dicho directorio se denomina directorio de trabajo y todos los archivos que formen parte del paquete deben estar en dicho directorio. Usar pwd para conocer el directorio de trabajo actual. Usar cd, entre paréntesis y entre corchetos, directorio, para cambiar el directorio de trabajo simplemente, del directorio de trabajo. Clear all, pwd. Entonces, aquí se ha limpiado totalmente la memoria. Inmediatamente hemos utilizado el comando pwd, y la respuesta es la que tenemos acá. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo conocer el directorio actual de trabajo. Y con esta instrucción nos lo muestra ese directorio. Bien, clear all, pwd, respuesta.
Aquí, por ejemplo, hemos hecho el cambio de directorio. CD quiere decir Change Directory. Y entre paréntesis hemos puesto el nuevo directorio. Y cuando decimos PWD, sirve para conocer el directorio actual de trabajo. Es decir, nos hemos pasado ahora de este directorio a este otro con la instrucción CD. Y luego hemos pedido el directorio de actual, directorio de trabajo actual, que obviamente tiene que ser igual a este. Aquí es otro cambio. Los usuarios de Windows deben usar las rutas en formato. Esa es la forma de usar rutas. Existen ocasiones en que podemos tener algún procedimiento que usamos regularmente. Para usarlo en cada proyecto tendríamos que copiarlo en cada carpeta de trabajo. No parece eficiente, ya que estaríamos duplicando archivos. Un mejor enfoque es llamar el directorio de procedimiento toda vez que los necesiten. Ayuda. Más allá de este curso introductorio, la mejor forma de aprender MATLAB es a través de la experimentación. Las dos fuentes más importantes para referencia. 1. Documentación de MATLAB, que es clara, extensa y amigable. Y por supuesto Google. Existen literalmente millones de códigos en la web que resuelven distintos problemas. Existen distintas formas de acceder a la documentación de MATLAB. Ayuda help, ayuda sobre un comando o procedimiento particular, help comando. Buscar ayuda usando la palabra clave. Look for, y aquí anotamos la palabra clave. Help me, por ejemplo. Aquí está el comando me. Entonces decimos help me y el resultado es el que vamos a tener acá. Look for standard deviation. Para conocer las funciones elementales de MATLAB usamos help, el fan. Estas son las funciones elementales en MATLAB. Aquí tenemos las funciones elementales matemáticas. Primero las trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones complejas y de redondeo y residuo. Variables. MATLAB es un lenguaje basado en expresiones. Las expresiones que introducimos mediante el teclado
son interpretadas y evaluadas. Cada expresión genera algún tipo de output que puede ser asignado en una variable. La asignación se realiza de la siguiente forma. Nombre de variable, expresión. Si se introduce alguna expresión, pero no se define un nombre para la variable, el MATLAB asigna la expresión a una variable auxiliar temporal denominada ans, que viene de answer. Todas las variables son almacenadas en la memoria RAM del computador, por lo que se pierden en cuanto uno sale y apaga el MATLAB. Es posible limpiar la memoria usando clear, nombre variable 1, nombre variable, etc. Algunas reglas al elegir los nombres de las variables. Los nombres deben empezar con una letra y pueden contener letras y números. Y barra baja. MATLAB es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, este es X minúscula y aquí X mayúscula como resultado. Entonces, esto es diferente. X minúscula es diferente de X mayúscula. Tipos básicos de variables. Primero tenemos las numéricas, reales o imaginarias. Los textos, vectores son en lo que cada celda tiene un código unicódigo de 0 a 65.536. Estructura, tipo de dato que agrupa información contenida en celdas numéricas o de texto. Asignación de variables numéricas. Aquí tenemos asignaciones de variable numérica. No estamos, como ustedes podrán observar, no estamos programando. Estamos definiendo o estamos asignando a variables, estamos asignando valores. Las de tipo texto se asignan usando tilde. Por ejemplo, y barra baja 1 texto. Es una asignación de texto a una variable. Las estructuras se crean definiendo un nombre para la estructura seguida de un punto y a continuación el nombre de la celda. El nombre de la celda. Aquí están los ejemplos al respecto.
Adicionalmente, se puede crear una variable vacía. El objetivo es reservar espacio en la memoria. Por ejemplo, esta es una variable vacía. Para saber qué objetos se han creado, se usan los comandos who y whose. El primero muestra los nombres de todas las variables, mientras que el segundo además da información detallada del tipo y del tamaño. Además las variables pueden ser locales o globales. Las variables serán locales si su valor queda en memoria solo para la sesión o procedimiento con que se esté trabajando. En el caso de las variables globales, su valor se mantiene para otras sesiones o procedimientos. Por definición, todas las variables que están dentro de una función son locales. Más adelante quedará más claro. Para declarar una variable como global se usa este formato. Global X y Y. Cuando decimos whose, entonces está expresándose de que son variables globales. Para mostrar el valor de las variables en pantalla usamos disp. Y para imprimirlos en pantalla con formato determinado utilizamos fprint. El comando disp muestra en pantalla el valor asignado a una variable numérica o texto. Una alternativa es simplemente digitar el nombre de la variable sin el punto y coma. Bien, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, hemos introducido un valor de h, hemos asignado un valor a h. Cuando decimos disp h, nos muestra este valor, donde el último dígito está siendo redondeado, ¿no es cierto? Y acá podemos observar que este es el formato corto para poder mostrar el valor, sabiendo que esta posición número 4 va a ser redondeada. Bien, les voy a dejar unos instantes haciendo lectura de esto que está acá. Unos 5 minutos, por favor.
Bien, continuamos. La asignación dentro del texto se inicia con el signo de porcentaje. Si bien este símbolo es también usado para comentarios en el código, aquí su uso es diferente. Dentro de un texto se necesitan introducir tanto signos porcentaje como valores de variables se quieran mostrar, seguidos por un carácter que representa el tipo de valor a visualizar. Por ejemplo, porcentaje con S imprime texto. Porcentaje con C imprime un único carácter. Porcentaje con D imprime un número completo. Porcentaje con F imprime un número con un número determinado de decimales. Por ejemplo, porcentaje.2F imprime 2 decimales. Otras opciones de formato son barra inversa, imprime una nueva línea que representa un enter. Cuando digo enter, yo puedo ir a una línea nueva. Esta barra de división al revés, barra inversa, imprime una tabulación. Barra imprime una barra. Y porcentaje imprime porcentaje. Un solo porcentaje sirve para comentarios. Algunos ejemplos son los que podemos observar acá. La asignación, vemos aquí la asignación de valores a 3 diferentes variables. Por ejemplo, profname, profesor, el nombre del profesor, profof, la oficina del profesor, y prof email, que es el correo electrónico del profesor. Entonces, nosotros podemos proceder a la impresión de el nombre del profesor utilizando este formato. Mi nombre es, este es el formato de impresión con porcentaje S que imprime texto y en una nueva línea, imprime una nueva línea con el nombre del profesor. Entonces dice, mi nombre es, recorre con este formato el nombre del profesor y lo imprime directamente. Aquí en el fprintf dice, mi oficina es la porcentaje de. ¿Qué quiere decir esto? Imprime un número completo. Y mi email es. Los valores que se están imprimiendo son estos valores, prof, off y prof email. Entonces, estas han sido las asignaciones a estas variables y mediante el primer fprintf estamos escribiendo al lado de mi nombre es el nombre del profesor cuyo valor ya fue asignado a la variable profname. Para la siguiente
línea, para la siguiente línea, vamos a utilizar este fprint f. Mi oficina es la, con esto escribimos un número completo. Y mi email es, con porcentaje S, imprime el texto completo. ¿Cuáles son esos valores a escribir? Este valor, que es la variable que contiene el dato, y este es la otra variable que contiene el email de este profesor. Entonces, así va un poco la cosa, ¿no? Este es un manual donde aprendemos los primeros pasos, pero esto no es aprendizaje a nivel de programación. Lo que pasa es que estas instrucciones que estamos viendo son instrucciones que están a nivel de la ventana de comandos. Esto es fundamental entender. Estas instrucciones están a nivel de comandos. No son códigos. Ahora, lo que estamos viendo acá, lo que estamos ejercitando acá y conociendo, por supuesto que se pueden llevar a un programa, a un código, por supuesto que sí. Entonces, vemos con esto de que el lenguaje de programación MATLAB puede trabajar a través de dos modalidades. Uno sobre la ventana de comandos y otro en la modalidad de código. En la modalidad de código. Es decir, cuando escribimos un código M, tal como habíamos leído hace instantes. Muy bien. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de uso de decimales. Aquí hay un valor asignado a n que tiene 4 decimales, 3.6245. Entonces, esta es una modalidad de escritura, ¿no es cierto?, tomando el número completo con su correspondiente exponente 10. Acá tenemos, por ejemplo, el número por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Entonces, esta es la forma de escritura del número en su modalidad completa. Si digo E más 0, 0, quiere decir el número por 10 a la 0, y 10 a la 0 es 1. Todo número elevado a 0 es 1. Si voy a escribir el número con 2 decimales, lo que está contenido acá, entonces voy a decir simplemente porcentaje 2F, 2 decimales, en una nueva línea. Fíjense, aquí está, barra inversa, imprime una nueva línea. Y estos valores, bueno, esta escritura está también de 3 con en una nueva línea. Aquí está eso, con 3 decimales. Finalmente, números sin decimales, entero. Escribe 4, haciendo un redondeo de 6 a 4. Por eso el entero representativo viene a ser 4. Números sin decimales entero,
y esto es porcentaje punto 0 F, en una nueva línea de lo que contiene la variable n, eso quiere decir. Entonces, esta es una interpretación del uso del fprintf, del fprintf. Podemos también decir disp, ¿no es cierto? Display. Eso ya hemos visto antes. Podemos utilizar también display, pero este formato, por lo tanto, de escritura de números decimales, nos permite escribir un cierto número de decimales que nosotros pretendemos. Elementos básicos para graficar. MATLAB es una herramienta poderosa y útil para presentar resultados en forma gráfica. Los elementos básicos para graficar y dar formato a un gráfico son: Figure, abre una ventana de gráficos. Plot, es un comando de graficación. Title es el título del gráfico. X-Label es la etiqueta del eje X. Y-Label es la etiqueta del eje Y. Legend, manejo y definición de la leyenda del gráfico. Y grid es la cuadrícula. Cuando queremos que se muestre la cuadrícula, decimos grid on, o podemos decir grid off. Nota: solo presentamos algunas características. Ver la documentación para mayor detalle. Aquí están, por ejemplo, un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo 1 para poder graficar la función seno. ¿Cómo vamos a graficar? En función de un rango, ¿no es cierto? En función de un rango. Aquí estamos diciendo que vamos a graficar el seno desde 0 hasta 2 veces pi. Sabemos que 2 veces pi es 3,14 de 9 multiplicado por 2. Y este va a ser el intervalo de graficación. Y en Y, el seno. Por supuesto que el seno. Porcentaje figura, ploteo de XY, el título función seno, la etiqueta es X, ¿no es cierto? En X, y la etiqueta en Y es f de X. Entonces, el resultado es lo que estamos observando.
Bien, podemos observar en este ejemplo que elaborar una gráfica es un tema bastante sencillo. El comando que elabora el gráfico del seno es el plot, es el plot, es el plot. Bueno, ustedes recuerdan de la que se llama de la del sistema de ecuaciones no lineales que resolvimos para el ejercicio de la práctica, donde se utilizó no plot, sino contour. Esto quiere decir que este lenguaje tiene diferentes formas de graficación. Este es con plot y la anterior fue con contour, que tiene otro mecanismo de elaboración de gráfica. Aquí hay un ejemplo diferente donde graficamos el seno y el coseno. El seno y el coseno. ¿En qué ámbitos? En un ámbito en X que dice line space, que viene de line space, ¿no es cierto? Que viene desde los menos 2pi hasta los más 2pi, menos 2pi por acá y más 2pi aquí. Entonces, con este valor de X, bueno, un conjunto de valores X que van desde acá hasta acá, desde menos 2pi, aquí menos 6, hasta más 6, ¿no es cierto? O sea, 314 por 2 quiere decir, sería 6 y algo en negativo y 6 y algo en positivo. Entonces, aquí en realidad se está generando un conjunto de valores con los cuales se introducen esos valores a las funciones seno y coseno. Y esta instrucción o esta línea es simplemente un comentario, ¿verdad? Es un comentario. Y el plot dice, plot es X, Y1 y X, Y2. El título, como ustedes ven, función seno y coseno, la etiqueta X aquí, la etiqueta f de X acá, con leyenda seno de X y con leyenda coseno de X. Lo interesante es que este lenguaje para el seno dice es azul y para el coseno es rojo. Es un tema automático interno del lenguaje.
Un segundo ejemplo de graficación que tiene sus particularidades y hace diferenciación entre azul y rojo. Dice que se pueden personalizar los dibujos. Existen muchas opciones para personalizar un gráfico. El estilo de línea sólida, por defecto, el estilo de línea cortada, ya no es por defecto, el estilo de línea punteada, el estilo de línea cortada y puntada. Los colores, podemos decir, yellow, magenta, rojo red, verde green, blue azul, blanco white y negro, ¿no es cierto? Negro, K. Marcadores principales, círculo, signo de suma, asterisco, punto, cruz, cuadrado y diamante. Entonces, aquí hay un tercer ejemplo de graficación también. El programa, no, las funciones a graficar son exactamente iguales que acá. Y el despliegue de la figura se realiza utilizando algunas de estas personalizaciones de gráfico, ¿verdad? Fíjense, el seno con los redonditos y el coseno con la línea de tipo punto raya. Entonces, otra forma de personalizar la gráfica, ¿verdad? Otra forma de personalizar la gráfica, tal como estamos observando. Matrices. Matrices. MATLAB es un lenguaje de programación basado en matrices. De ahí viene el nombre de Matrix Laboratory. Una matriz es un arreglo bidireccional que contiene números reales o complejos. Una matriz de dimensión n por m tiene n filas y m columnas. Escalares en MATLAB están representados por matrices 1 por 1. Vectores fila o columna, ambas son posibles, están representados por matrices n por 1. El vector fila es matriz n por 1 y el vector columna es una matriz 1 por n, donde n es el tamaño. Existen dos formas de definir matrices. Usando el teclado o leyendo archivos externos de texto desde Excel, se puede leer archivos desde Excel. Usando el texto, el teclado, el primer caso, toda matriz se inicia y termina con corchetes. Las columnas están separadas por espacios o comas y las columnas por punto y coma. Leyendo archivos externos. Se usan los comandos TextRead, CB es read y XLS read. Más adelante veremos detalles.
Entonces, aquí, por ejemplo, se ha definido una matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? 3 elementos en la fila 1, 3 elementos en la fila 2 y 3 elementos en la fila 3, separados por punto y coma, tal como dice esto. Entonces, cuando nosotros en la ventana de comandos, en el command window, escribimos esto sin punto y coma y decimos después del último corchete enter, ajustamos la tecla intro, entonces automáticamente reaccionará el MATLAB y nos mostrará como resultado esto que estamos observando acá. Bien, aquí sucede una cosa semejante. B, C y D. B es una matriz de 3 columnas, 2 filas. 1, 2, 3, 2 filas. C es un vector de 3 porciones. 1, 2, 3. ¿Dónde está? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y este es un vector fila, mientras que este es un vector columna. ¿Verdad? Entonces, cuando escribimos esto y decimos enter, inmediatamente nos da este resultado. Cuando escribimos C de esta manera y decimos enter, nos muestra este resultado. Cuando escribimos D con estos 3 valores y decimos enter, nos va a mostrar un vector fila. Vector columna, vector fila. Bien, aclaramos de que todos estos comandos se introducen en la ventana de comandos, aquí. Aquí es donde se introduce. Y por lo tanto, no estamos hablando de programación. Estamos hablando de del uso del lenguaje como si fuera una calculadora. ¿De acuerdo? Como si fuera una calculadora. A ver, para no olvidarme, estamos acá, dejando acá, ya en la página 16 de este texto, que nos está mostrando un lenguaje MATLAB de una manera bastante sintética, en una síntesis bastante interesante, pero nos está mostrando las particularidades de este lenguaje, sus particularidades y su potencial para que nosotros podamos utilizar este lenguaje o como calculadora o posteriormente veremos como lenguaje de programación. Muy bien, queridos jóvenes, lo dejaremos aquí, lo dejaremos acá y continuamos en la siguiente clase el día lunes. Muy buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.